Imaginen que van navegando sobre un río en una balsa y van atravesando una selva muy, muy densa. Tienen los ojos vendados, pero pueden escuchar el canto de las aves, el viento, pueden sentir cómo la humedad se pega en su piel. De repente, la balsa se hace a la orilla, te quitan la venda de los ojos y te dicen, órale, ahora quítate la ropa. Esa fue mi introducción a la selva colombiana, en la cual yo debía sobrevivir por 21 días en este experimento humano al que me invitó Discovery Latinoamérica. Y como se imaginarán, pues este primer día fue una serie de circunstancias, de incertidumbres por las cuales tuve que pasar una tras otra, ¿no? Para empezar, yo no sabía en qué selva estaba. Tuve que desnudarme enfrente de un staff de producción que yo nunca había visto en mi vida, y eran todos hombres. Conocí a mi compañero Nacho, un argentino, que tampoco no conocía, y también estaba desnudo. Y todo esto pasaba mientras venía una tormenta, ¿no? Como se imaginarán, pues todo esto para Nacho y para mí fue muy complicado, ¿no? Íbamos caminando hacia el área de donde iba a ser nuestro campamento y tuvimos que construir un refugio improvisado con palos recargados en un árbol porque no teníamos cuerda ni tiempo para fabricarla. Y esto lo hicimos obviamente bajo la lluvia. Fuego, no hubo fuego, todo estaba mojado. Y entonces tuvimos que pasar nuestra primera noche y las siguientes noches dormidos sobre lodo húmedo y frío, dándonos calor mutuamente, porque era la única estrategia para poder pasar la noche. Respirábamos hondo y esperábamos a que llegara la mañana. La primera semana fue una semana de adaptación, una semana de reconocimiento, no solamente de nuestro ambiente, sino de nosotros mismos. Nacho y yo nos dedicamos a entendernos entre nosotros y también entender los cambios por los que estaba pasando nuestro cuerpo y nuestra mente. También tuvimos que establecer rutinas porque pues teníamos que ir a buscar agua, buscar comida, cazar, ir a pescar, tirar palmeras, trenzar cuerda. Teníamos que hacer guardias por las noches, entre 20,000 cosas que fuimos descubriendo en el camino, ¿no? Fue una semana muy dura porque nuestro metabolismo estaba forzado a cambiar. Nuestro cuerpo nos pedía comida de fuera todavía y como no podíamos darle esa comida, imagínense, o sea, cada uno de nosotros necesita consumir entre 2,000 a 2,500 calorías en el día. Nacho y yo comíamos 200, si bien nos iba, ¿no? Entonces empezamos a sufrir de vértigos, náuseas, mareos, dolor abdominal, mucho cansancio. Yo entendí que quejarme continuamente de las carencias y de la situación que estábamos viviendo no era una opción para sobrevivir. En el momento en el que yo pisé la selva dije, así como me quité los calzones, me tengo que quitar el ego y aceptar que todo esto va a ser un proceso de aprendizaje y de gran tolerancia a la frustración. No hay un manual para esto. Y esa fue la diferencia entre Nacho y yo, porque creo que yo me dediqué a disfrutar de la experiencia, pero él se dedicó a sufrirla. Y entonces fue cuando él decidió irse del desafío apenas el día 9. Y eso pues me puso a mí en otra situación, sobrevivir sola. Me faltaban 2 semanas. La verdad, esa segunda semana para mí fue como un regalo. Fue una semana de mucho autoconocimiento. Yo me paraba por la mañana, iba por agua, la hervía, me hacía mi café imaginario y pensaba cuál era la adaptación y el nuevo proyecto que yo iba a hacer para mejorar mi refugio, ¿no?
Pero mi mente estaba muy positiva, mi mente quería estar ahí, pero mi cuerpo poco a poco se fue deteriorando. Yo veía cómo se me saltaban las costillas, cómo iba viendo los huesos de mi pelvis, mis rodillas se saltaban. Mi cuerpo estaba lleno de piquetes de hormigas, de mosquitos. Yo tenía bolas de pus por todo el cuerpo que no me dejaban dormir en la noche. Y me tenía que poner lodo todo el día para poder soportarlo. Y entonces fue cuando poco a poco empecé a caer en una espiral de victimismo. Me empecé a ir para abajo físicamente. Y ahí, mientras contemplaba mi crisis, mis carencias, decidí hacer catarsis porque yo dije, yo de aquí no me voy. Entonces, por ahí del día 15, me desperté un día, agarré mi machete y decidí irle a partir en su madre a la palmera más alta de la selva, una palma negra espinosa, que tiene unas espinas como de 15 a 20 centímetros con una toxina, que si te espinas con ella, te pueden tumir la mano. Y entonces atravesé la selva y caminé sobre unos hormigueros de hormigas bala. Son unas hormigas gigantes. Entre paréntesis, una mordedura de una hormiga bala es como si te estuvieran apagando un cigarro en la piel. Yo creo que fácil me mordieron como unas 20. Pero yo tiré mi palmera, me desahogué con la palmera, estuve como 2 horas pegándole a la palmera para poderla tirar y poder, aparte de obtener comida, porque en la copa de la palmera había comida, también pude recuperar esa energía y ese empujón y salir de ese victimismo que yo traía, porque todavía me quedaba una semana para sobrevivir. Yo tenía que caminar de mi área de campamento hacia una zona de extracción, que estaba como a 15 kilómetros al sur de donde yo estaba, ¿no? Y entonces, pues tenía yo un mapa, y en ese mapa pues había unas ciertas escalas que yo debía de hacer para cerrar el desafío. Y el siguiente punto era un pantano. Y en ese pantano pues había muchos recursos, pero también había muchos peligros. Había caimanes, anacondas, había anguilas eléctricas, pirañas, y todo eso lo tenía que enfrentar yo sola. Aparte de que las tormentas más fuertes estaban en esa zona, pero tenía que salir de ahí. Cuando yo llegué al pantano, empecé a ver como rastros, huellas, machetazos en los árboles. Y se me hizo muy raro. Seguí caminando hacia adentro y al fondo veo humo y me dirigí hacia él. Y en eso llego y estaban 7 de los participantes que quedaban del desafío, todos desnuditos, así en círculo, sobreviviendo como tribu, y entonces me volví parte de la tribu. Y pues todos ya veníamos con un proceso, ya veníamos muy trabajados, ya veníamos todos en una sinergia, ya cada quien sabía para qué era bueno, cuáles eran sus habilidades, sus debilidades. Hicimos una comunidad muy, muy padre, muy, muy latina, decimos. Y tuvimos que soportar muchos retos juntos. 2 de ellos, esa zona rompió récord ese año de lluvia en Colombia. Entonces, durante 3 noches seguidas, llovió tan fuerte que nos derrumbaba nos derrumbaba el techo del refugio. Y entonces teníamos que pasar 15 horas sentados alrededor del fuego, porque era lo único que teníamos. Sentados alrededor del fuego con el calor en la cara, el humo de la madera húmeda asfixiándonos, y con el agua helada de la lluvia cayendo sobre la espalda. Nos mecíamos durante horas, soportando todo esto. Yo solamente veía cómo se iban desmayando unos y otros. Yo también nos levantábamos, porque teníamos que mantener el fuego. Pero la tribu se mantuvo fuerte y pudimos soportar estas noches en estas condiciones. Empezamos a tener problemas para poder conseguir comida, entonces, pues, porque no teníamos anzuelos para poder pescar, y era donde había recursos en el pantano, ¿no?
Entonces lo único que podíamos era cazar lagartijas y entonces pues así como pollos asados, ¿no? Nos repartíamos la pata de la lagartija y la cola, ¿no? Y así, entonces pues teníamos que encontrar maneras de comer. Y decimos que la selva, si bien te reta, no te abandona y premia ese esfuerzo. Tal fue así que el día 19, después de pasar tantos días sin comer, Pablo, el más joven de la tribu, tenía ya varios días sentándose enseguida de la laguna, analizando el comportamiento de las anguilas. Ese día, el día 19, se sentó en la laguna y dijo, yo tengo que cazar una anguila. Se sentó, pero pasaron varias horas y no había ninguna anguila. Fui y me senté con él, y en el momento en el que dijimos, esto ya valió madre, nos paramos y en eso asoma el lomo una anguila, y entonces Pablo sale corriendo, agarra su machete y se para arriba de un tronco todo podrido en medio del agua y se para de esta manera, acechando a su presa, ¿no? Y en eso grita, ¡ahí está! Y saca el machete y le pega al agua. Y le encaja el machete en la cabeza a la anguila. Una anguila de 2 metros y 20 kilos. Ese día la tribu comió, disculpa Sonora, pero estuve en la mejor carne asada del mundo. Y bueno, y esa carne nos dio la energía para poder caminar hacia el punto de extracción y terminar los 21 días juntos como tribu latina que fuimos, ¿no? Yo salí de la selva con 10 kilos menos. Después de 21 días por fin pude hacer popó y salí con la calificación más alta de todos los participantes. Y bueno, esta soy yo, ya bañada, pero salida recién de la selva. Y yo pasé de estar aquí 3 días después y regresé para acá. Nadie nunca me dijo que así como entrar a la selva iba a hacer todo un proceso de adaptación, también lo iba a hacer el regresar a la ciudad, a esta placa de cemento. Yo estuve deprimida unos días, con una ansiedad social, tratando de entender dónde estaba. Yo quería regresar a la selva, estaba desesperada, pero entendí que pretender vivir como ardilla o irme al monte a vivir ahí como ermitaño, pues no era algo objetivo, no era real, ¿no? Entonces tenía que encontrar cómo hacer que esta experiencia de supervivencia al desnudo trascendiera, no solamente para hacerme a mí mejor persona y ser más feliz. ¿Qué le puedo dejar a la ciudad? ¿Qué le puedo dejar a los demás de esta experiencia, no? Reflexiones de la selva hay muchas, pero quiero compartir con ustedes una muy importante. Vivimos en una sociedad desconectada de la naturaleza. No hemos integrado a la naturaleza a nuestras ciudades, y evidencia de eso es que vivimos en una ciudad como Hermosillo y como muchas otras que tienen un déficit de áreas verdes de más del 50%. Yo encontré muchas respuestas a mis preguntas cuando empecé a colaborar con 2 organizaciones de las cuales me siento muy orgullosa: Sumar Voces por la Naturaleza y Caminantes del Desierto, las 2 de aquí de Hermosillo. Y Caminantes del Desierto es una organización ambientalista que lo que busca precisamente es convertir a esta ciudad en un bosque urbano y hacer que la gente se sienta orgullosa de las plantas nativas. Dato curioso e impactante es que en Hermosillo somos 937,000 habitantes, casi 1 millón, y hay solo 47,000 árboles. Eso, sacando cuentas, es como un árbol para cada 20 personas. Creo que hay mucho por hacer, ¿no? Si tan solo cada uno de nosotros se dedicara a plantar un árbol, cuidar de él, tendríamos una ciudad con casi 1 millón de árboles. Y entonces, pasar de esto a esto
sí puede ser una realidad. Yo sobreviví en la selva de Colombia 21 días. Sí, fue un programa de televisión, una situación de alguna manera simulada. Pero la crisis climática que estamos viviendo ahorita, nosotros, es una realidad. Si no hacemos algo, cada uno de nosotros, no nada más el gobierno, si no hacemos algo por cambiar nuestros sistemas y por cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿cómo vamos a garantizar la supervivencia no solo de nuestros recursos naturales, sino de nosotros mismos, de nuestra sociedad, de nuestra especie? Muchas gracias.